Qué bendición poder compartir con ustedes un día más aquí en su programa Salud y Vida. Recuerde que puedas seguirnos a través de las redes sociales como Salud y Vida RTV para que te estés actualizando con todos los temas que estamos desarrollando dentro del programa. Hoy tenemos colaboraciones de lujo. Tenemos unas invitadas que nos van a hablar mucho sobre el tema de la nueva pirámide alimenticia y cómo esto nos viene a beneficiar, o algunas personas también tienen algunos mitos de cómo esto nos puede dar cosas negativas, pero hoy vamos a aclarar todas sus dudas. Recuerden que pueden enviar sus consultas a través de nuestros números que aparecen en pantalla. Vamos a darle la bienvenida a cada una y les vamos a pedir que por favor se presenten y nos cuenten desde dónde se conectan, porque hoy tenemos también invitadas internacionales. Vamos a empezar con Maribel. Ella es nutrióloga, pero vamos a permitirnos que nos cuentes. Bienvenida, Maribel. Hola, muy contenta de estar aquí. Bueno, yo me presento, soy Maribel Yáñez, soy mexicana, pero llevo viviendo 10 años en Estados Unidos y estudié varias disciplinas. Primero empecé por el tema de obesidad y niños, pero en aquel entonces no me contrataban, hace 23 años, porque llevar a tu hijo al nutriólogo era como ponerlo a dieta. Y entonces dije, creo que por aquí no va el tema de los niños, y me fui a la naturopatía. Me interesó combinar terapias naturales con mucha ciencia, como es la genética. Entonces hoy creo programas combinando la medicina natural y la genética. Y lo último que estudié fue medicina funcional, así que pues eso es lo que hago, tratar al paciente de una manera integral, ya desde hace 23 años. Qué excelente, muchas gracias, Maribel, por compartirnos. Y cuánto conocimiento hoy nos vas a compartir el día de hoy, estoy segura que sí. Ahora vamos con Cristina Osuna, famosa en Guatemala, Tinita, ya habíamos tenido el gusto de poder compartir en Salud y Vida. Bienvenida y cuéntanos a qué te dedicas. Gracias, pues yo soy Tinita Health, soy naturópata, health coach certificada en medicina funcional. Y tengo un programa donde acompaño a personas, específicamente mujeres, a sanar condiciones crónico-degenerativas, síntomas, a mejorar su calidad de vida y su salud, básicamente, con un balance hormonal dirigido a hormonas metabólicas. Es como que mi pasión, y pues creo que de ahí es la raíz de muchas de las condiciones crónico-degenerativas, y pues básicamente eso es lo que hago. Excelente, muchas gracias por estar compartiendo con nosotros. Sin duda nos vas a dar muchísimo conocimiento el día de hoy y vamos a aclarar muchas dudas. Recuerden enviar sus consultas a nuestros números en pantalla para que podamos hacer las consultas más adelante a las especialistas. Maribel, voy a empezar contigo. ¿Qué opinas sobre el nuevo tema de esta nueva pirámide que le han mencionado? ¿Nueva pirámide? ¿No será que lo que está pasando es que estamos regresando a la alimentación de hace muchísimos años con las que se criaron nuestros antepasados? Mira, mi opinión tiene que ver mucho con el pasado y con qué ha sucedido durante los últimos 50 años. Yo no creo en las pirámides nutricionales. Cada país lo establece, cada gobierno, de acuerdo a su cultura y a sus gustos. Pero ¿qué sucede? Que cuando un paciente o un público en general llega a esa pirámide, no entiende. La pirámide solita tendría que ser explicada solita con la imagen y no lo es, porque es confuso. Entonces, la idea es que lo explique un profesional de la salud, pero sobre todo, ¿qué es lo que está sucediendo en esta conversión que está sucediendo? Y más que yo vivo aquí en Estados Unidos. Una cosa es la recomendación y una cosa es lo que realmente se implementa a nivel sector salud y escuelas. Eso no sucede. Entonces, la pirámide nos va a ayudar como una guía para los profesionales de salud si la explicamos. Al paciente solito no le va a ayudar. Y todavía tenemos que esperar a ver cuántos años van a pasar para que esto se implemente en la realidad. ¿Ok? Entonces, porque durante el programa les voy a contar un montón de ejemplos que suceden con mi hija de 4 años en la escuela
y lo que le sucede a mis pacientes también, lo cual es como algo contradictorio. Entonces, realmente lo que creo aquí es, hoy con este programa vamos a explicar un poco más cómo es esta pirámide, pero que les quede esto como introducción, necesitan a un profesional de la salud para que la explique. Claro, tú lo acabas de mencionar, o sea, si lo vemos de repente, a mí me pareció confuso en el momento que lo vi, yo digo, bueno, ahora la pirámide está patas arriba y ahora ¿cómo se lee esto? No es lo mismo que tú lo veas a que alguien, un profesional te lo explique y sin duda también año con año o lo que resta del tiempo vamos a ir viendo cómo se aplica. Vamos a escuchar ahora la opinión de Tinita. Cuéntame, Tinita, ¿te parece funcional? ¿Crees que esto, pues en nuestro país, hablando de Guatemala directamente, se va a poder aplicar o no? A ver, yo creo que en Guatemala es un poco difícil de aplicar en el sentido que lo más barato es pues todas las harinas refinadas, todas las chucherías, como le llamamos acá. Y pues la gente tal vez no tiene el poder adquisitivo para comer una alimentación de carne, huevos, pollo, pero a mí en lo personal sí me encantó. Yo trabajo con un protocolo paleolítico que está muy apegado a pues, la representación de la pirámide. Siento que lo que decías al principio yo comparto que sí estamos regresando un poco a como comían hace 100 años. Por supuesto, antes era más barato, más accesible. También siento que nuestra cultura, más en Latinoamérica, está muy enraizado el maíz, más que todo, creo que hasta más que la harina. Entonces es parte de nuestra cultura, pero en la pirámide sí se dejan los granos y aparte creo que la pirámide es una representación también, como tú dices, Maribel, un poco vaga a comparación de las guías. O sea, es una representación de casi 100 páginas de guía. Entonces, no es, es algo como para que entendamos que nos están diciendo que la carne y el huevo y las grasas saturadas no son malas como nos las han vendido, y creo que ese es el mensaje primordial, y tal vez los profesionales de la salud, las nutricionistas, van a tener que empezar a cambiar un poco pues sus porciones que antes estaban muy temerosas pues de las grasas, ¿verdad? Que era limitar mucho. Y es más, las recomendaciones de grasas, Maribel, creo que ni cambiaron, creo que es menos de un 10%, o sea, las pusieron ahí arriba, creo que más para quitarle el miedo que nos metieron, específicamente este señor Ansel Keys en los 80s, pero sigue igual la recomendación de las grasas saturadas, pero para que nos quiten ese miedo de la carne, que realmente era un miedo que ni siquiera tenía un respaldo científico. Claro, lo que mencionas es un miedo actual. Yo hablaba con, por ejemplo, la muchacha que ayuda en casa y ella me decía, bueno, pero, porque estábamos hablando del tema, ¿verdad? Y me decía, pero ¿cómo voy a cambiar las tortillas y el arroz? Que es algo típico de nuestro país. ¿Cómo voy a darle yo más pollo, más carne y si yo no lo puedo comprar, no lo puedo adquirir? Entonces todo va a depender, como mencionaba Maribel, de las condiciones de cada uno y dependiendo de los países y las condiciones pues realmente económicas que cada uno tenga. Sin embargo, el hecho de ya tener un conocimiento ya nos ayuda y nos capacita, sobre todo a las mamás, ¿verdad? Ya tenemos un respaldo para decirle a nuestros hijos, bueno, esto ya es lo que se está publicando, es lo que tenemos que hacer. Vamos a dirigirnos un poquito ahí al tema del señor encargado de salud de los Estados Unidos, el señor Robert F. Kennedy Jr. ¿Qué les parece las iniciativas que él ha estado tomando respecto al tema de la salud y a esta nueva tabla? Maribel, y le damos la bienvenida a Jessica Torres, que ya nos acompaña. Ya vamos en un momentito, te damos la bienvenida, Jessica, en cuanto terminemos de la pregunta. Adelante, Maribel. Pues mira, yo lo estoy viviendo, les comentaba que tengo una nena de 4 años y lo viví desde vacunas. Es obligatorio y hay escuelas que no permiten no entrar con vacunas. Ahorita yo estoy en un tema ahí de actualización de visa, de ciertos papeles, y me piden vacunas. Entonces, bueno, aquí es otro tema que dará para otro programa, pero se están haciendo buenas iniciativas. Y el tema de la pirámide, ¿qué sucede? Que en la escuela, solamente la escuela que realmente lo pone en sus estatutos de no comida procesada es una cuestión de decisión propia. Pero en las escuelas públicas,
es muy normal ver un jugo procesado llamado 100% jugo solo porque en el empaque dice 100% jugo. Entonces, iniciar por la pirámide está bien, pero donde tienen que enfocarse más es en la educación per se in situ de los niños. Entonces, ahí es donde tenemos que poner lineamientos de un jugo procesado. No es un jugo natural, no es uno que dice 100% natural en el empaque, ¿ok? Esto es lo que yo ya quisiera ver en comerciales, al público general, porque yo les voy a contar rápidamente una anécdota. Cuando yo llegué hace 10 años a Estados Unidos, fui a un restaurante y les dije, ¿me das un jugo de naranja? Pero mi pregunta fue, ¿es natural? Y me dijo, sí, 100% natural del bote. Y entonces le dije, no, exprimido, fresh. Y yo, o sea, fresh no es lo mismo que 100% natural en mi país, sí. Entonces, esto sucede y ¿a qué voy? Que las escuelas, incluso privadas o públicas, no hay estos lineamientos que vengan directamente de un gobierno o de una Secretaría de Salud que impongan una normatividad saludable. Entonces, vamos empezando por buen camino, pero como decíamos, ojalá en las escuelas empezaran a enseñar y explicar esta pirámide junto con los maestros para que entonces fuera parte de esta educación integral. Para complementar esa información, ¿verdad? Indispensable, creo yo, que es educar desde los pequeños hasta los adultos, hasta los padres, que somos los que compramos, los que le damos esta alimentación a nuestros hijos. Tinita, ¿qué opinas sobre estas iniciativas? Si estás de acuerdo, no estás de acuerdo. Yo estoy enamorada de Robert Kennedy Jr. Siento que es alguien que no tiene ningún interés detrás más que, pues, como debatir cosas que nos han inculcado por muchísimas décadas, que solo han enfermado a la población. Dejemos la pirámide vieja. Cómo se ha instruido y ha educado a la población o no educado a la población de cómo ser saludables. Entonces, todos caímos en un loop donde se contaban calorías, ¿verdad? Y sin importar, y yo a mí mi nutricionista cuando tenía 16 años me dejaba cereal de desayuno porque calóricamente era una porción adecuada. Entonces, creo que no nos han educado, creo que los profesionales de la salud no estaban bien instruidos tampoco. Y él realmente creo que es una persona que está bastante apegadito a, ¿qué le podemos decir? A la medicina funcional, medicina natural, medicina ancestral, primal, no sé, como que sí está muy casado con esto y físicamente se le puede ver que es una persona pues que se cuida saludable, que se dedica a tener una buena alimentación, ejercicio, pesas, etcétera. Y creo que él solo quiere ayudar y transmitir. De momento no le veo ningún trasfondo o intereses, ¿verdad? No sé si habrán, pero pareciera que es una persona que solo viene a abrirnos los ojos de propaganda que nos han instruido para tener una población enferma que necesita medicamentos, que es muy rentable para muchas industrias tenernos a nosotros mal, incluso hasta emocionalmente, la salud mental. Entonces, yo estoy feliz con todo lo que está haciendo, de verdad. Muchas gracias, Tinita, por tu opinión. Y bueno, antes de que nos vayamos a corte, le vamos a dar la bienvenida a Jessica. Le pedimos que se presente, que nos cuente a qué se dedica. Luego nos vamos a ir a una pausa y al regresar vamos a empezar con Jessica a ver qué opina ella del tema. Bienvenida, Jessica. Hola, muchas gracias por la invitación. Encantada de compartir este espacio con ustedes. Bueno, yo soy mercadóloga de profesión, pero soy terapeuta nutricional por convicción, por pasión, ¿no? Me dedico a ayudar a mujeres a perder grasa, a balancear sus hormonas y todo esto de la alimentación, pues obviamente me encanta. Es un tema que lo he vivido, que lo he experimentado y cómo puedo transformar la vida de muchas mujeres y el pilar principal es la alimentación. Entonces, muy contenta de estar aquí con ustedes y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Jessica, ¿desde dónde te conectas? Me conecto desde Austin, Texas, en Estados Unidos.
Ay, excelente, muy bien. Bueno, bienvenida. No, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa, pero en breve volvemos con más. Recuerde enviar sus consultas a través del número telefónico en pantalla. Ya volvemos. Continuamos con más de su programa Salud y Vida, y para mí es un gusto poder estar compartiendo este tema de la alimentación. Es tan importante que nos informemos, que estemos al día, sobre todo nosotros como padres, como responsables de la alimentación de nuestros hijos. Hoy nos acompaña también Jessica Torre, que se nos acaba de unir, y vamos a seguir compartiendo con nuestras invitadas especiales, fenomenales invitadas que tenemos. Jessica, me gustaría preguntarte la base de la nutrición, lo que yo mencionaba ahorita al principio, la base de la nutrición, la que tenemos las madres, sobre todo responsables de ir al súper, de llevar esa lista a cabo, de hacer loncheras. ¿Tú crees que esto va a ser difícil poder implementar este tema de la nueva tabla nutricional dentro de nuestro rol como madres? Bueno, en primer lugar, yo creo que nosotras como mamás necesitamos educarnos primero en cómo funciona la nutrición, y nosotros somos las que llevamos las compras a la casa, ¿no? Entonces, nuestros hijos obviamente se van a alimentar de lo que hay en casa, de lo que nosotros ofrecemos, y pues para mí la alimentación es la base de todo, porque el 80% de las enfermedades empiezan por una mala alimentación, y también el 80% de las enfermedades se pueden curar por una buena alimentación. Entonces, ahora sí que la alimentación es la base de todo. Y eso que dicen de que estás hecho de lo que comes es totalmente cierto, porque lo que consumes hoy es lo que mañana van a ser tus huesos, tus órganos, tu sangre. Entonces, realmente ¿de qué quieres estar hecho, no? Entonces, sí, es muy importante la calidad de los alimentos que consumes. Y yo creo que esta nueva pirámide necesitaba hacerse ese cambio. Estoy muy contenta de que sea así, pero también siento que hay algunos ajustitos que necesitaría tener, porque obviamente sí, la base se necesita mucha proteína, se necesitan grasas saludables. Las frutas y verduras yo las pondría un poco arriba, porque también siento que las frutas y verduras son súper importantes. Y no tanto carne roja, sino la carne roja, pero también darle más importancia como que a los pescados, a las aves, no nada más a la carne roja. Y en cuanto a las grasas, creo que, o sea, mientras sean grasas saludables como aceite de oliva, de aguacate, nueces, semillas, no tanto a la mantequilla, porque la mantequilla es una grasa, pero no es una grasa saludable. Entonces, me gusta mucho cómo están planteando ahora esta pirámide, y yo siento que la base ahora sí que son proteínas de buena calidad, frutas, verduras. Sí hay que comer granos, pero bueno, no en como estaba planteado, y obviamente a tratar de hacer un balance de 80-20, 80% que sea comida real y a lo mejor un 20% procesado, porque obviamente sí vivimos en un mundo en el que no podemos, o sea, sí necesitamos a veces de las cosas empaquetadas. Es bueno leer los ingredientes, porque obviamente hay ingredientes o hay productos empaquetados que son mejores que otros, pero sí vivimos en un mundo en el que, pues sí, a veces por comodidad, por rapidez, acudimos a las cosas procesadas, pero sí que que la base de la alimentación sea 80% real, y a lo mejor incluir un 20% nada más en los alimentos procesados. Pero sí siento que nosotros como madres somos las que tenemos la responsabilidad en nuestra casa de llevar una buena calidad de alimentos, de nutrir bien a nuestros hijos. Obviamente lo que esté es lo que van a comer. Entonces, si siempre tenemos opciones saludables, pues obviamente son las que van a comer, ¿no? Entonces, pues ese es mi punto de vista. Muchas gracias, Jessica. Maribel, como madre ya nos diste tu opinión sobre tu nena de 4 años y de cómo es difícil en el caso de Estados Unidos, que ya les dan la comida dentro del colegio. Pues en ese caso tú como madre no puedes tener opción de mandarles algo diferente.
pero ¿cuál sería como madre tu opinión de qué consejos, cómo implementar esta nueva pirámide nutricional dentro de las loncheras, por ejemplo? Ok, vamos a acordarnos que es un triángulo y que del lado izquierdo están las proteínas, del lado derecho están las verduras y como en medio están las grasitas, la fruta y hasta abajo, como decía Jessie, están los cereales. Nosotros le llamamos cereales, no los cereales de caja, porque aquí hay una confusión, ¿no? O no le quiero llamar carbohidratos porque también las frutas tienen carbohidratos. Entonces vamos a llamarle los granos, ¿ok? O los cereales. Ahora, ¿qué hubiera sido para mí ideal? Que hubiera sido mejor un plato como My Plate, como fue hace varios años atrás en Estados Unidos, porque la pirámide no nos dice por dónde empiezo. Entonces, quiero que piensen en tomar, yo las loncheras, si me siguen en redes, las loncheras de mi hija todos los días los subo y tiene divisiones. Bueno, nosotros pensemos en lo mismo. Entonces, va a tener 3 grandes divisiones que van a ser los animales, ahorita no le llamemos proteína ni nada, de la pirámide. Vamos a agarrar verdura, ¿ok? Y por verdura, por favor, no piensen en lechuga, piensen en un guisado de verdura. Por ejemplo, yo como mexicana, nopales o cactus con cebolla y jitomate, o un ceviche vegetariano, brócoli o coliflor con cebollita, con limón, con cilantro, con todo ese tipo de cosas. O sea, no piensen en lechuga. Y luego nos bajamos en las partes intermedias. Ahí vamos a agregar cualquiera de los que estén de la grasita, de la fruta o de los granos. ¿Por qué? Porque sabemos que las grasas deben de ser moderadas, porque sabemos que mucha gente se come 5 o 10 frutas al día, porque sabemos que no me como una tortilla, me como 10. Entonces, ese tercer grupito, que yo pondría las grasas, la fruta y los granos, tomaría la decisión de una cantidad suficiente. Ahora, quiero cerrar diciendo, yo que hago genética, siempre les digo a mis pacientes, la dieta que te baja de peso no necesariamente es la que te lleva a la salud. Voy a repetir. La gente que hace una dieta para bajar de peso no necesariamente te lleva a la salud. Una dieta que baja de peso puede ser que toda esta combinación de la pirámide la hiciste mal, aunque bajaste de peso, porque a lo mejor perdiste músculo, pero tú bajaste de peso, y estás activando tus genes de enfermedad. Entonces, hay que tener mucho cuidado. La pirámide nos instruye de forma general, pero la porción la determina un especialista y la cantidad de cada uno de ellos depende de lo que necesito, ya sea a nivel genético o ya sea a nivel de querer bajar de peso o apagar una enfermedad. Gracias, Maribel. Tinita, tu última recomendación en el tema de las loncheras y cómo las madres nos vamos a poder llevar este consejo que nos quede hoy para aplicar dentro de casa, dentro del desayuno, el almuerzo, la cena y las loncheras. A ver, yo aclaro que no soy mamá y en mi programa no acepto niños porque uno, siento que es muy traumático para un niño quitarles como tantas cosas y 2, es muy difícil. O sea, yo como mamá las admiro desde la lonchera, ¿verdad? De cómo hacer una lonchera, porque qué difícil mandarle la lonchera saludable y mi amiguito está comiendo, ¿verdad? La papalina deliciosa, color rojo, radiante. Entonces, está complicado. Pero sí creo que, como decía Jessica, todo viene desde casa. Entonces, les cuento una historia. Tengo una amiga que era la rara, ¿verdad? Porque para ella un postre era una fruta. Ella se le antojaba pepino con limón, como cosas extrañas, pero porque en su casa así era. Entonces la mamá les decía como que, no sé, hay banano con miel de postre, y ella era como que su emoción, y para pues los normales era un pastel, una galleta. Entonces creo fielmente que sí, todo viene desde casa, y si ellos no acostumbran su paladar a todo el tiempo, como yo también soy full 80-20, pero que el 20 para un niño sea en la piñata, en el evento, pero en casa se come 80, ¿verdad? Se come saludable. Entonces, si les vas como ajustando ese paladar, siento que el niño va a crecer como tirándose más como a esa alimentación. Y si tienes las chucherías en casa,
pues, ¿qué podemos esperar, verdad? Entonces, creo que el cambio está increíble. Siento que les va a costar más a las mamás. Creo que acá debería ser un pacto de madres, de que todas globalmente se pusieran... bueno, todas vamos a mandar esto, ya no vamos a estar mandando pues la galletita, la bolsita, sino que todo va a ser comidita de casa. No creo que pase, sería ideal, utópico. Creo que mientras más tengamos este tipo de programas y más nos dediquemos nosotros a informarnos, a buscar cómo hacerlo real, o sea, tenemos un gran competidor que son las grandes industrias alimenticias que nos están bombardeando todo el tiempo con grandes vallas, con grandes anuncios, que es lo que nuestros hijos ven. Ellos ven eso y bueno, eso es lo que quiero y fulanito lo lleva, yo también lo llevo. A mí me pasa con mis hijas pequeñas, ellas quieren llevar el chocolate que llevan a sus amiguitos y yo les pongo bananos y cosas así y cuesta un poco lo que mencionaba Tinita en esos cambios que tenemos que hacer. Sin embargo, algo que me ha funcionado desde que he tratado de implementar un poco más la proteína dentro de la lonchera, que no es fácil, porque no es algo que puedas calentar, necesitas comértelo frío. En el caso de la proteína, lo que empecé a hacer era ponérselo un poquito más, no cambiarle toda la lonchera de una vez, sin embargo, empezárselo a poner en cantidades un poquito más y bajarle a lo otro. Entonces era subir lo bueno y bajar un poquito más lo que no era tan sano, pero no quitarlo de una vez, que creo que a veces nos vamos por el tema de ser tan rígidos y tan estructurados que queremos quitarlo todo y al final no les ayudamos a nuestros hijos, ¿verdad? Entonces, en esa parte creo que podemos cerrar la parte de la lonchera y seguir aprendiendo e informándonos un poco más. Volvamos al tema de la pirámide alimenticia, la anterior, ¿no? La que estaba antes. En relación a eso, ¿y qué críticas creen ustedes que recibió esta pirámide sobre la recomendación de los cereales, los panes y las pastas? Mira, yo creo que este programa es para público latino. Entonces, si nos ven desde otros países que no sean de Estados Unidos, van a decir, pues es comer comida natural. Claro, en nuestros países eso es normal. Aquí no. Aquí la carne puede venir procesada, es decir, con aditivos, con sabor. No sé, vamos a poner carne, teriyaki, ¿no? Y entonces tiene un montón de aditivos. Perfecto. Entonces, ¿qué sucede? Carne procesada, fruta congelada o procesada que ya trae, y dice en el empaque smoothie, y los granos, a lo mejor arroz a la jardinera y lleva un montón de aditivos. Entonces, un plato saludable en Estados Unidos es sinónimo de lo compré empaquetado, lleno de aditivos, aunque sea arroz con carne y verduras, lo meto al horno y eso es comida saludable porque la hice en casa, porque realmente la calenté en casa. Entonces, el objetivo de esta pirámide es eso, es decir, eso no es sano, tienes que comer comida real sin aditivos. Ahora, ¿qué pasa con los carbohidratos? Bueno, los granos más bien. Aquí en Estados Unidos es lo más refinado y procesado. Vámonos a la historia de cómo nació Kellogg's en Estados Unidos. Hay un documental que yo les recomiendo mucho que se llama The National Geographic, The Food That Built America, la comida que creció, nació en América. Y habla sobre cómo nació el Hershey, cómo nació los Reese's, cómo nació las Lay's y un montón, la catsup, un montón de cosas. Resulta que fue creado estos granos porque había una falta, o más bien había un exceso de comida de granos y entonces dijeron, bueno, pues vamos a hacerlo, meterlo en una caja, le vamos a agregar algunas vitaminas y así nacieron los cornflakes, que fue el primer cereal. Ahora, esto fue en ese momento pues fácil porque yo no voy a arrancar el trigo en este momento y lo voy a procesar y lo voy a cocinar. Entonces fue una facilidad. Pero ¿qué fue sucediendo con la mayoría de ese grupo? Lo empezaron a procesar. Entonces, maíz enlatado, trigo en bollería, en panadería, lleno de aditivos tóxicos. Entonces, para mí en esta nueva pirámide nutricional, el que hayan recortado, para nuestra población latina, es como decir, me quitaron los frijoles, las tortillas, el arroz y no. Le estamos hablando en esta pirámide a una población que come granos ultraprocesados. Entonces, para mí creo que esta pirámide en ese aspecto tiene algo positivo,
Entonces, no hay que confundir a la población latina que nos está diciendo, me están quitando la tortilla. No, estamos quitando a lo mejor ese maíz enlatado que venía muy procesado. Cristina, vamos con tu última opinión antes de irnos a una pausa y luego volvemos con Jessica al volver de la pausa. Yo creo que la pirámide pasada, tú preguntabas que cómo fue criticada la pirámide pasada. Creo que hoy está siendo criticada. ¿Cómo se critica hoy la pirámide pasada? Años sin ser criticada y ser ley, ¿verdad? De que así es como se come y que nuestra base es los granos y cereales, que encima los granos y cereales se empezaron a comer hace 10,000 años y el humano lleva existiendo 300,000, o sea, ni siquiera ha sido como fundamental en una evolución de la humanidad, digamos, es como un alimento nuevo, si lo quieren ver. Yo sé que 10,000 años es un montón, pero versus 300,000 años. Entonces, yo creo que lo que no se criticó de la pasada es que ese alto consumo de carbohidratos refinados, y a ver, las 10 tortillas que decías tú, Maribel, eso no es normal tampoco, aunque sea una tortilla hecha así súper natural con mi maíz nixtamalizado, o sea, también es demasiado. Entonces, esto lo que siembra es condiciones como resistencia a la insulina, y esto deriva a condiciones cardiovasculares, incluso neurodegenerativas, y eso nunca se criticó. Y así pasaron los años y siempre pues las condiciones crónico-degenerativas para arriba, y no se vio que venía mucho, o la mayoría, de que la alimentación pues estaba basada mucho más en granos y cereales o legumbres y cereales. Tanto procesados como no procesados. Creo que en Estados Unidos sí el tema es más procesado, ahí sí todo es procesado, es impresionante. Entonces, yo lo que critico es que, les voy a contar, solo les quiero dar 2 nombres, perdón, lo tengo acá y lo tengo para darles estos nombres porque les cuento que una persona logró entrevistar a quien hizo la pirámide pasada, se llama Emily Kaplan, y la única entrevista que dio este señor, que se llama Mark Hexted, que era un nutricionista de Harvard, pero que era un creyente de Ancel Keys, que algún día hablaremos de este terrorífico señor. Y entonces él es el que hizo la pirámide, y la única vez que hizo una entrevista con esta señora, y ahí está la entrevista, él dice que quitaría pues las harinas refinadas de la pirámide, y que haber quitado y satanizado las carnes, las proteínas animales, no tenía respaldo científico. Entonces él mismo como que confiesa esto. Entonces, pues esos son mis comentarios. Gracias, Tinita. Vamos a irnos a una pausa comercial, pero en breve volvemos con más. Sigan enviándonos sus preguntas. Al finalizar vamos a hacer algunas cuentas ahí a nuestras especialistas. Gracias por continuar en sintonía de su programa Salud y Vida. Ya volvemos. Estamos de vuelta en su programa Salud y Vida. Recuerde que nos puede seguir en nuestras redes sociales para ver esa información que necesitamos estar al día y saber y ayudar a nuestras familias a que se alimenten, a que se nutran mejor y tener una mejor calidad de vida. Vamos a continuar con el tema y a nuestra recta final queremos hablar sobre esas grasas y sobre esas carnes que por muchos años se satanizaron. Al decir satanizaron es que se mencionaban como dañinas. Así que, Jessica, ¿qué te parece cómo por muchos años pues se vio el tema de las grasas y las carnes como dañinas, y hoy en día esta nueva pirámide lo ha venido a poner como la parte principal dentro de nuestra alimentación? Bueno, yo les confieso que cuando era adolescente empezó toda esta moda del fat free, ¿no? Y yo caí ahí y o sea, para mí las grasas realmente eran, o sea, como que yo pensaba que comer grasa me iba a hacer engordar, o me iba a hacer acumular grasa. Porque totalmente es lo que nos venden, lo que la mercadotecnia nos bombardea. Entonces, pues la verdad es que creo que desde el principio estamos mal informados, no sabemos, o sea, la gran población siento que no tiene ningún conocimiento de nutrición, y yo lo veo todos los días que mis clientes ni siquiera saben qué cosas tienen proteína, qué cosas tienen grasa. Entonces siento que
desde ahí estamos, o sea, necesitamos educarnos mejor en todo esto de la alimentación. Y bueno, pues también hay mucho de las grasas que son las grasas trans, que esas no son nada saludables. Entonces, pero sí necesitamos también consumir grasas buenas porque eso nos ayuda a nuestra salud hormonal. Pero sí necesitamos también ser conscientes porque las grasas, o sea, tiene que ser, no porque comas mucha grasa, más bien, o por ejemplo, todas las personas que hacen la dieta keto que piensan que comer grasa es súper saludable, o sea, no es, bueno, yo estoy en contra de eso, y las grasas sí necesitas consumirlas moderadamente, no es algo que puedas abusar, porque aunque sean saludables, no es algo que puedas abusar, no puedes comer todo el día aguacate, nueces, aceite, porque pues no es tan saludable y es muy calórico. Entonces, yo siento que las personas no entienden qué es comer saludable y cómo es comer saludable con la intención de mejorar tu cuerpo, de mejorar tu salud. Porque eso es también importante, ¿no? Y bueno, las carnes también se satanizaron, y la carne roja y, o sea, todo, como decía Maribel, todo lo que es procesado, pues eso sí como hay que tener cuidado, pero todo lo que, o sea, todas las proteínas magras, o sea, es la proteína que realmente nos ayuda más. Ya se ha visto también que las proteínas vegetales no te dan todos los nutrientes que te dan las proteínas animales, y el cuerpo asimila mejor las proteínas animales. Entonces, es importante consumir las grasas, es importante consumir las proteínas, pero sí buscar que sean proteínas de buena calidad, de preferencia que no tengan nada añadido, que tú compres el pollo, que compres la carne, que tú vayas y la cocines en casa y tú le pongas las especias que quieres. Creo que de esa manera van a mejorar también las enfermedades, pues vamos a estar mucho más saludables de aquí en los años que siguen. Exacto, gracias Jessica. Y es eso, ¿verdad? Como mencionaba Maribel, no, la dieta que te baja de peso no necesariamente es la que te está nutriendo, la que te está dando una buena calidad de vida. Entonces, bueno, mencionaste algo de comprar la carne, de comprar el pollo, y a mí algo que me gustó mucho, hablamos por atrás de cámaras del doctor Biter, y que me hizo clic cuando yo lo escuché, es volver a comprar esas cosas que nosotros tenemos la bendición aquí en Latinoamérica de poder de ir al mercadito y de poder comprar la carne, el pollo fresco, que sabes que no tienen esos aditivos que se pueden comprar en grandes cadenas de supermercados. Entonces, creo que es necesario que volvamos. Hablábamos de la pirámide, de la forma de alimentarse de nuestros antepasados, volver a comprar nuestras frutas frescas, nuestras verduras frescas, si tenemos la posibilidad, aprovechar eso. Maribel, háblanos un poco sobre cómo esta guía alimentaria nos puede ayudar a prevenir, ya lo mencionaba Jessica, a prevenir estas enfermedades que son modernas, que yo creo que, bueno, desde 1992 que se estableció esta pirámide antigua a la anterior, se empezaron también a desarrollar otras enfermedades modernas a raíz de esto, ¿verdad? Que se menciona que están relacionadas. Entonces, ¿tú cómo piensas que esta nueva pirámide nos va a ayudar a prevenir esas enfermedades modernas? Mira, mucho, primero porque siento que el haber puesto en un lugar muy chiquito a los granos nos va a ayudar a evitar estos aditivos. Dos, evitar una resistencia a la insulina, que eso está afectando nuestras hormonas y que es un disparador de muchas otras enfermedades. Siento que nos tenemos que enfocar, decíamos, hay que explicar más esta pirámide, y yo les quiero dar un dato más que debieron de haber agregado ahí en la imagen, porque en las guías viene. Necesitamos más alimentos antioxidantes, más alimentos que contrarresten el daño celular que todos los días sufre nuestro cuerpo. Todos los días, imagínense que fuéramos un auto y que lo dejamos a la intemperie, la lluvia, el aire, el sol lo va deteriorando. Bueno, nuestros hábitos van deteriorando, incluso los buenos hábitos. Hacer ejercicio también genera un tipo de daño celular. ¿Qué va a contrarrestar? La suplementación de ciertas vitaminas, que sería ideal, pero si no puedo, entonces incluir
primordialmente alimentos antiinflamatorios o antioxidantes. Entonces, aquí elijan súper bien carnes, de preferencia no con esto que me agrede a mis hormonas, de preferencia orgánico, de libre pastoreo, grasas no refinadas. Entonces, que la regla sea, si voy a comer una grasa, que no haya sido calentada. Un aceite no puede ser calentado porque se convierte en grasa trans y eso afecta mi salud. Entonces, unas papas fritas, un pan o un pastel fue aceite vegetal calentado, galletas. Entonces, que mis reglas sean esas. Que en el área de frutas dijimos que sea natural, que sea de temporada. ¿Por qué de temporada? Porque si el mango, ahorita no es época de mango y está congelado y lo arrancaron mucho antes de que estuviera maduro, esa fruta ya no tiene las enzimas, las vitaminas, o sea, no me estoy nutriendo por ningún lado. Y otra regla aquí importante sería, en la parte de abajo que decíamos, que mis granos sean naturales, pero no olviden que tengan este poder antiinflamatorio. Entonces hay que buscar, yo le agregaría 2 palabras a esa pirámide, antiinflamatorio y antioxidante. Busquemos ese tipo de alimentos en esa pirámide nutricional y siento que vamos a complementar muchísimo la buena alimentación. Muchas gracias, Maribel. Y bueno, para irnos despidiendo ya, porque nos va a quedar poquito tiempo, voy a hacerles 2 preguntitas que nos enviaron por acá. Tinita, si me ayudas con esta, ¿los frijoles son proteína o los tengo que dejar? No los tiene que dejar, pero yo no los tomaría como proteína. Para que frijoles te den la cantidad de proteína que te da un pedacito de carne o de pollo o pescado, te tenés que comer un plato así de frijoles. Y aparte de la proteína vegetal se absorbe entre un 60 y 80% versus una proteína animal. Entonces, lo que te vas a hacer comiendo proteína vegetal en frijoles, digamos, va a ser una resistencia a la insulina. Y aparte que no tienen los aminoácidos para hacer proteína, los tenés que mezclar con un cereal. Entonces, tiene que ser frijol con arroz o con tortilla. Entonces, ¿qué te va a hacer una cantidad así de frijoles con tortillas para tener tus 9 aminoácidos esenciales? Y si esa es tu base para proteína, te va a dar una gran resistencia a la insulina. Entonces yo creo que los frijolitos van más como acompañamiento porque es parte de mi cultura y porque qué rico y porque pues tiene ahí sus fibras saludables. Muchas gracias. La siguiente pregunta vamos a poner a Jessica a ver que nos ayude. Bueno, hablando de nutrición, ¿cuánto tiempo debería de agregarle a deporte para mantener una vida saludable? Eso me refiero, me imagino yo que lo que quiere preguntar nuestra televidente es cómo complementa esta nutrición el ejercicio, pero ¿cuánta cantidad de ejercicio? Bueno, yo creo que, o sea, la base de todo siempre es la alimentación. El 80% de los resultados es la alimentación, el 20% de los resultados es el entrenamiento. Sí, hay que hacer ejercicio. Depende también en qué etapa estés, pero no sé, por lo menos 1 hora diaria, yo creo que es algo que yo recomiendo. Pero la otra es que también, ¿qué actividad haces durante todo el día? Que no estés, o sea, puedes hacer ejercicio 1 hora y estar sentado todo el resto del día, pues eso no te sirve. Entonces, tienes que estar en constante movimiento. El cuerpo está hecho para moverse. Yo siempre recomiendo llegar a 10,000 pasos al día, todos los días, porque eso mantiene tu cuerpo en movimiento. No quiere decir que te salgas a caminar 10,000 pasos de un jalón, sino es el movimiento que haces durante todo el día. Cuenta el ejercicio que hiciste, cuenta si limpiaste tu casa, si fuiste a la tienda y te estacionaste y lo que caminaste a la tienda, todo ese movimiento cuenta. Pero lo que sí es que, por ejemplo, no podemos arreglar una mala dieta con ejercicio y tampoco podemos tener resultados que queremos con el ejercicio con la pura alimentación. O sea, los dos son complementarios. Pero pues sí, o sea, necesitas moverte. Yo diría que 1 hora diaria está bien. Más cumplir los 10,000 pasos es una recomendación personal que yo a todo mundo se la doy. Gracias, Jessica. Bueno, esta pregunta va a ser mía porque hace días me la hicieron. La sal. La sal es parte de nuestra nutrición. Yo creo que es la sal
¿Cómo darle sabor a la comida si no tenemos sal? Yo no la puedo quitar, por más que me la hayan satanizado por muchos años, yo digo, no puedo comer comida sin la sal. ¿Qué tipo de sal deberíamos de integrar? Sí, sí, esto de la sal refinada, yo creo que debemos de aclararlo, ¿verdad? Sal refinada, desde que lo dice la palabra, es refinada, ya viene muy procesada. ¿Cuál debería de ser entonces el tipo de sal que podríamos consumir, que nos aporte esos minerales que tiene la sal, pero que no nos haga daño? A ver, la sal no es el problema. El problema es una mala alimentación, probablemente una resistencia a la insulina que nos endureció las arterias y entonces ya cuando entra la sal ya no logra como que las venas y arterias tener como esta movilidad que debería ser como un globito muy elástico y entonces ahí es el problema, pero porque nosotros endurecimos y dañamos nuestro endotelio, nuestra pues arteria, el interior de nuestras arterias. Entonces, la sal no es el problema. En una persona saludable, no hay ningún problema, no te va a subir la presión. La presión alta no es a causa de la sal, es a causa mayormente de una resistencia a la insulina que entre un 60 y 80% de la población lo tienen y la mayoría no lo saben y aparte que el médico te deja glucosa y no te ve insulinas. Y hay que ver antes las insulinas, porque cuando ya arruinaste la glucosa ya estás en una diabetes tipo 2. Entonces, nos satanizaron la sal y la sal es salud, la sal es vida, pero si tú ya tenés un daño endotelial, ahí probablemente no te va a ayudar mucho la sal. Tenés que revertir eso, arreglar ese daño endotelial, pues de arterias, de venas, pero en una persona saludable, realmente comer sal es salud, tomar electrolitos es salud, no hay una correcta hidratación celular si no hay sal, si no hay potasio, si no hay magnesio, si no hay sal, principalmente el sodio es necesario. Entonces, esto también ha sido una mentira que nos dijeron por muchos años, porque todo iba de la mano, es coman más granos y cereales, todos con resistencia a la insulina, no coman sal. Entonces era como la tormenta perfecta para enfermarnos. Muy es algo bien. consumir sal de mar, sin flúor, por favor, sin flúor, por favor. Eso es un neurotóxico, se pega a la tiroides. Entonces, sal de mar, pues ya viene yodada, aquí por ley en Guatemala es yodada, necesitamos el yodo para la tiroides. No sé, sal rosa del Himalaya, que también ahora le han sacado, que todo lo bueno que sacan, no, que eso tiene metales pesados, ¿verdad? Como que todo, pero eso va a ser mejor que una sal refinada. Entonces, no hay que hacerse tantas bolas, siento yo. Gracias, Tinita. Maribel. Y yo quisiera agregar que en Estados Unidos, regresando a la comida ultraprocesada, revisemos los empaques. O sea, si 2 salchichas te están aportando 800 miligramos de sodio, y tu recomendación es de 2,000 miligramos al día como población saludable de un adulto, pues te estás aventando la mitad de tu día en 2 salchichas. Una sopita de estas, de los noodles que metes al microondas, te da 1,100. Entonces, una restricción de sodio solamente son para pacientes muy específicos donde hacemos esta restricción y la restricción queda en 1,000. Pero si tú te comes en una sopita procesada, luego en tus salchichas de la noche, pues ya se te fue tu día. Y luego si en el día comes afuera, por ejemplo, aquí comer un pollo frito, que el capeado está lleno de sal, las papas fritas, el refresco, y le sumas, te va a dar como unos 4,000. Ese es el problema. Entonces, cuando empezamos a excedernos también. Entonces, cuidemos mucho las etiquetas en temas de sodio, porque no es el mejor sodio, como bien decía Cris, no es el mejor. Muchas gracias, Maribel. Y para concluir, yo les voy a pedir que cerremos con una frase. Que en una frase podamos terminar este tema. ¿Con cuál te quedarías, Tinita? Ay, ¿por qué me pones de primero? Priorizar alimentos reales que nos da la naturaleza. Muy bien. Jessica. Pues yo diría la que dije hace rato, que eres lo que comes, ¿no? Entonces, ¿de qué quieres estar hecho? Excelente, Maribel. Con esta comida, ¿qué gen quieres activar y cuál quieres desactivar?
Muchas gracias. Con esto vamos concluyendo. Les agradezco a cada una por aportar sus conocimientos, por su tiempo. De verdad, yo sé que todas, en el caso de las que somos mamás, profesionales, ahí tenemos que llevar la agenda bien equilibrada, como la comida también la debemos de llevar equilibrada, como mencionó Jessica. El no quitarnos, ¿verdad?, ciertos alimentos o restringirnos si no tenemos pues una enfermedad que tenga que ser así para restringir, sino que debemos de aprender a disfrutar la comida e informarnos. Yo creo que nos vamos con informarnos, mantenernos al tanto, y antes eran los canales oficiales los que nos daban este tipo de informaciones que no eran buenas para nuestra salud. Sin embargo, hoy en día creo que ya se está cambiando y debemos de buscar también que en nuestros países, ya que estamos pues en diferentes lugares, también podamos reconocer la importancia de la nutrición desde pequeños. Ustedes lo mencionaron, creo que Maribel lo dijo, que podamos incluir el tema de la nutrición desde pequeñitos. Y si no lo hacen desde casa, pues ojalá los colegios también lo puedan hacer, ¿verdad?, a nivel de educación. Gracias por este tiempo, por haber compartido. Las gracias a todo el equipo de producción de Salud y Vida. Recuerda que nos puedes seguir en redes sociales y también dejarnos sus comentarios. Muchas gracias a todos. Van a aparecer ahí sus redes sociales para que cada una las puedan seguir y puedan seguir recibiendo estos excelentes consejos. Muchas gracias a cada uno. Feliz día. Gracias.